Muy buenas tardes, vamos a comenzar poniéndolos en las manos de nuestro Señor para que nos ayude en la comprensión de la clase. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por traernos aquí, Dios mío, para exponernos a tu palabra, para que nuestros corazones, Dios mío, se ensanchen en agradecimiento, oh Padre, y te alabemos como tú te mereces, Dios. Gracias por tu misericordia, por mostrarte a nosotros, oh Dios. Ahora te rogamos, Dios, que tú tomes el control de todo cuanto vayamos a enseñar y que estas palabras, Padre, fluyan en cada uno de nuestros corazones, Señor, para acercarnos más a ti. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo imploramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos en el estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y estamos estudiando el capítulo 18. Vamos hoy a estudiar el párrafo número 3 acerca de la seguridad de la gracia y la salvación. Y como siempre es costumbre, hacemos un pequeño recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. Y vimos cómo los autores de la Confesión de Fe comienzan hablando de que solo a los creyentes nos vienen hablando en el primer párrafo de la advertencia de que muchos creyentes temporalmente vienen y son alimentados por esa falsa esperanza que de la cual el Señor en algún momento perecerá, y es precisamente la prueba de una fe falsa que al final no continúa. Y vimos cómo en el ejemplo del sembrador, vimos cómo de 4 tipos de semilla que fueron sembrados, que fue en diferentes tierras, fue la misma semilla, pero cómo cayeron en diferentes tierras, y cómo de 3 de 4 tierras no fueron fructíferas. Y eso nos habla de la magnitud del engaño que puede haber en los corazones de aquellos creyentes temporales que piensan que por algún tipo de mérito, por algún tipo de práctica religiosa, por cierta cantidad de asistencias a la iglesia o participación dentro de ella, ellos se sienten asegurados de que son salvos. Y entonces vimos también cómo a tal punto llega ese engaño que dice que el mismo Señor Jesucristo dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, nosotros en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora, y eso puede que a simple vista nos puede dejar con un tipo de duda. Bueno, ¿quiénes son los que van a ser? ¿Quiénes son los que tienen esa gracia? Y vimos que esa gracia es alcanzable, esa seguridad de la gracia. Y esa podemos estar viviendo nosotros como creyentes sin duda de que somos salvos. Y por eso esa seguridad de la gracia también nosotros entendemos de que no es algo que se pierde, sino es algo que es perpetuo y eterno, porque no está en nuestras manos, está en las manos de nuestro Señor Jesús. Vimos en el segundo párrafo que esa certeza de la gracia y la salvación no es un mero convencimiento conjetural. Y volvemos de nuevo, no es que, bueno, yo asisto todos los días, todos los domingos a la iglesia, yo recuerdo las veces que el Señor, yo estaba en un apuro y yo le oré y el Señor me contestó, y bueno, sí, yo creo que yo soy salvo. No saques esas conjeturas, sino vimos en el segundo párrafo cómo el Señor habían 3 fundamentos que hablaban precisamente de esa base o de esos pilares que podemos nosotros entender de que la gracia es en nosotros y que es infalible. Y vimos que uno de los pilares era por la párrafo 3. Párrafo número 2. Por la sangre de Cristo o por la obra de Cristo. Vimos también que era por la obra del Espíritu Santo.
vimos cómo el Espíritu Santo dice que mora dentro del creyente, o también se le conoce como la simiente de Dios dentro de nosotros. Y eso es lo que nos da testimonio visible de que somos creyentes. Y vimos también como tercer punto, como tercer fundamento, vimos el testimonio del Espíritu Santo. Y aunque parezca igual, no lo es. Y es que uno es lo que hace que nosotros entendamos nuestra condición, que experimentemos ese arrepentimiento, y ese testimonio es la misma obra del Espíritu Santo. Dice que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? De que somos hijos de Dios. Así que en base a eso nosotros sí, un creyente genuino, sí puede vivir con la certeza de que es un creyente y de que su salvación es eterna, porque no es por su práctica, no es por su gran actividad, sino es por la gloria de Dios. En el día de hoy estaremos estudiando el párrafo número 3 y es precisamente, se basa en la seguridad que es alcanzable por el creyente. Y no estamos viendo de que la salvación sea alcanzable por el creyente, sino que es la seguridad de esa salvación. Entonces vamos a verlo hoy, el párrafo número 3, en 3 encabezados. Vamos a estar viendo la dificultad de alcanzar la seguridad. Como segundo estaremos viendo la provisión para alcanzar la seguridad. Y como tercer punto estaremos viendo de este párrafo el deber de alcanzar la seguridad. Y dice que la dificultad realmente de alcanzar la seguridad se expresa inicialmente en una de las frases más controversiales que hay en la Confesión Bautista de Fe. Y es precisamente cómo comienza este tercer párrafo. Y dice los autores de la Confesión de Fe en el párrafo número 3. Dice, esta seguridad infalible. Y habíamos visto en el estudio pasado que qué significaba infalible. Decíamos que eran 2 palabras. Que no cambia, pero habíamos dicho que dice que no tiene engaño. O sea, que infalibilidad, primeramente, sabemos que no cambia, es algo seguro, pero es algo que no engaña. Hoy en las películas, cuando a veces vemos un plan macabro que se va a hacer, los mismos malvados dicen, no, este plan es infalible. ¿Pero infalible para qué? Para hacer daño. Es imposible que no se haga daño, que no explote esa bomba, etcétera, etcétera. Pero aquí la palabra infalible, cuando estamos hablando de la gracia de Dios, es que no falla porque tampoco engaña. La infalibilidad de la gracia es que inequívocamente tú vas a creer lo que es bueno y lo que es correcto por la misma morada de la simiente de Dios morando en ti. Ni va a errar, ni va a fallar. Ni va a errar, ni va a fallar. De hecho, la palabra pecado es eso. En el griego da la connotación de aquel que no da en el blanco. O sea, como que tú tiras una flecha y no da en el blanco. Eso se le llama pecado, o sea, erraste. En este caso, nosotros no vamos a errar en la doctrina de Dios porque es el mismo Espíritu de Dios discerniendo, dándonos ese discernimiento para que nosotros entendamos correctamente la doctrina de la gracia. Por eso el mismo Señor decía a los apóstoles y a aquellos que le seguían, dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, que puedan entender y que puedan ver a quién. Que no lo puedan confundir con un buen maestro, con un buen profeta, sino que no haya equivocación de que Cristo es el Hijo de Dios. Es el Dios encarnado para el sacrificio de nuestros pecados. Entonces, bueno, ¿por qué es tan controversial esta frase? Y vamos a leerla y quiero debatirla con ustedes, que de hecho es el objetivo. No es que yo esté hablando aquí como un altoparlante, ¿no? Y dice que
esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo. Pero bueno, vamos a dejarlo a que esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe. Y oyendo esto de esta manera, a lo mejor tú me dices, pero ven acá, Nardo, tú no me dices que es por el Espíritu Santo, que es por la fe, que nosotros podamos tener certeza. ¿Cómo es entonces que tú me dices que esto no es de la fe, que esta certeza no viene de la fe? Bueno, la verdad es que un creyente no siempre, aunque pueda experimentar ese arrepentimiento genuino, ese creer en Dios genuino, y automáticamente tenga la seguridad de la salvación. Ahora, eso no quiere decir que no seas salvo, sino que tú no entiendes eso por diversas pruebas que te van a aparecer en el camino, o también puede ser que automáticamente que tú te arrepientas y creas en el Señor, tengas esa convicción bíblica y válida de que vas a creer en Él. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que significa entonces que no pertenece precisamente a la esencia? Bueno, que no todos alcanzan esa seguridad infalible. Y no estamos hablando de que no sean salvos, sino que no alcancen esa certeza. Pueden haber, hermanos, muchos creyentes que están luchando y aún que se arrepienten día tras día porque no se sienten perdonados. Pero eso no quiere decir de que no estén perdonados. Y eso es parte de la lucha y la duda que te pone tu enemigo para mortificarte. Y a veces te pueden venir pensamientos y tú entrar en esa batalla de estar diciendo, bueno, ¿cómo es posible si yo soy un creyente? Yo le pedí perdón a Dios. ¿Y por qué caigo en esto? ¿Seré que no soy salvo? No, es parte de esa duda. De hecho, hermano, si te sirve de algo, un impío no tiene ese problema en su corazón. Un impío peca deliberadamente. Hasta vemos versículos que el impío se mofa de su pecado, lo habla y lo exalta como grandes logros en su vida. Pero a diferencia del creyente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el creyente peca? ¿Le duele? Le duele. Ahora, ¿cuáles son dos ejemplos de una acción correcta o una acción que no, para identificar cuando tú tienes esa seguridad o no? Primeramente, cuando tú estás engañado dentro de la iglesia y viene un gran problema, mayormente lo que haces es que te apartas o buscas un problema, que los hermanos no me quieren, los hermanos no me miran y te vas. O no entiendo al pastor, el pastor está hablando una herejía y te vas. Ahora, un verdadero creyente, aun cuando está pasando por situaciones, ¿qué hace? Se tira de rodillas y le dice, Señor, perdóname, no entiendo qué me está pasando, no entiendo por qué estoy actuando así, pero quiero que tú me cambies. Uno sale corriendo, como dice Primera de Juan. Estaban dentro de nosotros, pero se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, ese mismo creyente en la misma circunstancia, ¿qué hace? Viene y se arrepiente una y otra vez, como si Dios no lo hubiera conocido, como si él no se hubiera restaurado con Dios. Y él le vuelve a arrepentirse de la misma manera. Señor, perdóname, entra en mi corazón, aunque el Señor está en su corazón. Y es por eso que los autores de la Confesión de Fe hablan de esta manera, que no precisamente la seguridad de la convicción de tu salvación viene ligada a la fe, porque puedes estar pasando por estas situaciones. Y vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver primeramente el carcelero de Filipo. Vamos a buscar Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Y lo voy a leer yo un momentito. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerden, vamos a entrar en el contexto.
encarcelan a Pablo y a Silas y aparece, ellos tenían, le encomiendan al carcelero que los vigile fervientemente. Viene un temblor terrible, se abren las puertas de la cárcel y ese hombre, ¿qué fue lo que dijo? Ya se escaparon todos, ya yo soy hombre muerto ya. Cuando el gobernador se entere que estos se escaparon, ya yo soy, y prácticamente ese hombre estaba en la punta de su propia lanza, a punto de tirarse arriba de ella, y miren lo que pasa, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero de Filipo, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, ahí vamos a ver un ejemplo de que el hombre recibió la fe y junto con la fe la certeza de que era salvo. Y vemos cómo en el relato, vemos cómo dice que él creyó y se bautizó. O sea, y esto es un detalle importante. Ese hombre no pasó por una membresía de 6 meses, lo conocieron, pero dio frutos de un verdadero arrepentimiento. Claro, eso fue una obra única y exclusivamente de Dios. Nosotros aquí no tenemos esa tal inspiración para saber el que va a ser un creyente verdadero y quién no, y arriba vámonos para la primera piscina que encontremos para bautizarte. No, no es lo que estamos promoviendo, no es un bautismo acelerado. Pero sí podemos ver cómo un creyente puede ¿qué? Tener esa seguridad de la salvación, esa certeza en cuanto cree. Pero también podemos ver otro ejemplo. Y vamos al Salmo 77, versículo del 1 al 12. Y aquí nos encontramos con Asaf, un salmo de Asaf. Y vamos a ir leyéndolo poco a poco. Algún hermano que lo tenga y me puede ir compartiendo la lectura. Vamos a estar leyéndolo del 1 al 12. Salmo 77, versículos del 1 al 12. Recuerde que este es el mismo hombre que escribió el Salmo 73 y vemos un hombre que estaba teniendo unas luchas tremendas, un hombre mirando cómo los impíos crecían, eran bendecidos económicamente, según él, y él hasta llegó un momento, se deprimió tanto que hasta llegó a decir que en vano había limpiado su corazón. Esto fue en el Salmo 73. Hasta que el hombre dice que entró en el santuario. Bueno, en este momento, en este salmo, vamos a ver otro matiz de la parte de esta vida de este hombre, que era un hombre creyente, pero un hombre que estaba batallando con la certeza de la seguridad de su salvación. Dice el versículo 1. ¿Alguien que lo tenga? Sigue leyendo, hermano. Dame un chancecito ahí. Fíjense, dice, él estaba ¿qué? Buscando al Señor. A él le clamé, yo alcé mi voz. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Pero mi alma rehusaba consuelo. Yo no hallaba esa seguridad. Y estamos hablando que es un hombre creyente. Sigue leyendo, versículo 3. Páralo ahí. Vemos de nuevo ese hombre metido realmente en qué, en su lucha por restaurarse, por ver realmente. Esto era un arrepentimiento de un hombre creyente, pero prácticamente se estaba arrepintiendo como si fuera la primera vez que se arrepentía de sus pecados. Sigue leyendo, hermano. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón.
y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Para ahí. Ahora vamos a ver cómo el hombre se empieza a cuestionar sobre ¿seré yo o no rescatado por el Señor? Y vamos a ver que él hace como unas 3 preguntas. Se cuestiona. Sigue leyendo, hermana. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me Ajá. acordaré, ¿Sí? me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora ven el cambio de un verdadero creyente que aunque está luchando con la certeza de la seguridad de su salvación, dice que él se arrepentía, pero dice, yo traje a mi memoria ¿qué? Los hechos antiguos de mi Dios. Y eso fue lo que lo consoló. Hermano, nosotros podemos estar en esta batalla, podemos ser creyentes y estar creyéndonos de que no lo somos, pero es mucho mejor ese estado a estar convencido en nuestro propio razonamiento que lo somos y no serlo. Y por eso es que siempre en la palabra de Dios se nos manda el apóstol Pablo en Timoteo, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, les manda que recalquen, estudiense, analícense, porque puede ser que haya caído esa semilla en tierra árida. Y les está diciendo, ahora, fíjese cuál fue la meditación, el consuelo que se encontró. Dice, en esta mi enfermedad mía, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y dice el versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ven, mi hermano, esa es la diferencia entre un creyente engañado temporalmente y un creyente genuino que aunque está luchando con su batalla, trae a su memoria los hechos, estudia la palabra, se esfuerza. Y es precisamente lo que nos lleva al segundo punto. Lo que hemos visto es esta dificultad de alcanzar la seguridad. Vemos que no todo el mundo la obtiene, aunque sean salvos. La seguridad es genuina porque viene de Dios. Ahora, la certeza de creer esa seguridad es la que a veces es zarandeada. De hecho, el mismo Señor les dijo a los apóstoles, aquel que se crea fuerte está en mi equipo ganador. Yo no quiero gente que no dude. ¿No? ¿Qué fue lo que le dijo? Aquel que se crea fuerte, ore para que no caiga. Porque no es que pierdan la salvación, pero es zarandeada la seguridad de su fe. Y el mismo Señor les había dicho a Pedro, le dijo exaltado, Señor, que nada de esto te acontezca, yo voy a morir junto contigo. Le dijo, Pedro, cuando en la palabra de Dios se menciona 2 veces el nombre de la persona, está haciendo un énfasis a un gran aviso que se le va a dar a esa persona. Y el mismo Señor le dijo, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo que ustedes van a pasar va a ser fuerte, pero yo he intercedido para que su fe no falte. Hermanos, si nosotros dentro de la prueba podemos llegar y podemos ver a Dios, posiblemente en cada experiencia nuestra, vemos más a Dios en las crisis más grandes. ¿Por qué? Porque es donde más nos tiramos de rodillas a buscar a nuestro Señor. Pero dice, yo he rogado por ustedes para que ¿qué? Para que el problema se desaparezca. No, para que su fe no falte. Entonces, esa es parte de la provisión que Dios da. Y dicen los autores de la Confesión de Fe, dice, esta seguridad infalible de la gracia y la salvación
no pertenecen tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo y estar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Y fíjense que está hablando de tal seguridad, no de tal salvación. O sea, el creyente es salvo, pero te puede tomar un tiempo prolongado por tus múltiples luchas para tú convencerte de que esa seguridad es genuina, es veraz en ti. Entonces dice, sin embargo, al ser capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas libres y gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria con el uso correcto de los medios. Y aquí vamos a entrar nuevamente. Los autores de la confesión de fe nos hacen mención al uso de los medios de gracia para el fortalecimiento de la fe. Pero también vemos la provisión del Espíritu para tal obra. ¿Y qué es lo que quiero que busquen ustedes en el párrafo y me digan qué provisiones son esas que Dios da? Párrafo número 3. ¿Qué dice? Sin embargo, al ser capacitados, viene siendo como la quinta línea. Sí, pero dice, sin embargo, al ser capacitados, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Para qué? Conocer las cosas que le son dadas. Para conocer las cosas que les son dadas libres y gratuitamente por Dios. Y primeramente lo que encontramos, ¿qué? ¿En qué conocemos que permanecemos en Él? Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice el texto? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Que nos ha dado de su Espíritu. Hermano, a veces nosotros hablamos, no, porque el Espíritu Santo, hermano, lo que Dios ha dado al creyente es más. De hecho, en la parábola, dice, en la parábola dice, el reino de los cielos es como ese hombre que encontrando un terreno, ¿encontró qué cosa? Aquí no sé si habrá leído, dice, encontró un diamante. Y ese, dice, ¿con qué Jesucristo compara el reino de los cielos? Con algo extremadamente valorado. Dice, encontraste una gran piedra de diamante. Dice que la enterró, dice que vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Dice, el reino de los cielos es semejante a ese gran diamante con un precio y un valor incalculable. Hermano, eso es lo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Un espíritu que puede hallar consuelo en Dios. Antes nosotros odiábamos a Dios y ahora podemos encontrar consuelo en su palabra, entender lo que viene de Dios. Aún en las aflicciones podemos darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque esté pasando lo que esté pasando, viene de la mano de un Dios todopoderoso. O sea, yo estoy confiado, pero esa confianza no viene por una práctica tuya, por un esfuerzo en tu gracia. No, viene por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos impulsa, nos anima, nos insta a buscar cada día en la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Entonces, esos usos son sumamente importantes. Vemos Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Dice el Señor Jesucristo. No, lee el 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer a Dios sin las Escrituras? No hay manera. ¿Cómo tú pretendes salir de una prueba,
¿Cómo tú pretendes que te vengan versículos bíblicos que te alienten? No hay manera. Sin Biblia, no hay manera. Dice, escudriñad las escrituras, porque ¿qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, no hay otra manera de conocer a nuestro Señor Jesús, de fortalecer nuestra fe, que leyendo las escrituras. Es esa práctica, es ese deseo. Y creo que yo lo comenté aquí. Un viaje estaba viendo una anécdota del pastor Sujel Michelin. Y él decía que él le cambió el significado a la palabra devocional, a encuentro con Dios. Cuando decía, yo tengo que hacer el devocional, es algo como que forzado. Es algo como que tengo que hacerlo para cumplir, para hacerle el checkmark al día de que lo cumplí. No, dice, cuando yo empecé a ver la palabra devocional, lo cambié por yo tengo un encuentro hoy con Dios. Yo tengo un encuentro con mi amigo, con aquel que me vio sucio, pecaminoso y horrible, y con su sangre Él me limpió, me rescató. Yo tengo un encuentro con Él. Cuando nosotros en nuestra mente cambiemos esa visión, yo creo que vamos a pasar más tiempo leyendo su palabra para conocer a este Dios que decidió hacerse hombre para morir por nuestros pecados, que cuando nosotros queremos simplemente para marcar la fecha del día para ver si en un año yo leo toda la Biblia. No, no es una meta, no es una meta de misiones lo que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo una relación con Él. Y eso es lo que dicen los autores de la confesión de fe. Nosotros tenemos que estas provisiones Dios nos las ha dado para esto mismo. Y si seguimos viendo, dice, Él está hablando, vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, aquí está hablando de un trabajo continuo de crecer en la gracia por el uso de los medios dados por Dios. ¿Qué dice el texto? Dice, no seáis perezosos, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Es ese trabajo, hermano, es ese buscar de Dios. Y a veces, mi hermano, a veces te vas a levantar y tú no vas a querer orar. Te vas a levantar y no vas a querer leer la Biblia. Pero es ahí cuando ese día te vas a tener, fuérzate a orar y fuérzate a leer la Biblia. No es porque seas un hipócrita. No, no es un hipócrita. Es una actividad de la gracia que solamente tomándote ese medicamento te va a aliviar ese terrible problema que te va a alejar de Dios. Es esa práctica, hermano. Nosotros somos de Dios. Dios nos compró. Y sí, es una naturaleza caída, pero no podemos dejarnos en esa naturaleza caída. Dios no nos llamó para mantenernos en esclavitud, sino que seamos libres en Él. Dice Romanos, y aquí esto nos lleva, hermano, al tercer punto que vamos a ver de este párrafo. Y aquí, hermano, este punto, el deber que nos toca de alcanzar esta certeza o la seguridad de esta certeza de creerle, es el tercer punto que vamos a estar viendo. Y quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo, hermano, que por nuestro trabajo alcancemos la seguridad, sino que es la muestra visible de que fuimos dotados de esa gracia infalible. Que a pesar de nuestras caídas, nosotros que volvemos a levantarnos, nos volvemos a sacudir y buscamos a Dios porque no sabemos. Le estamos diciendo lo mismo que le dijeron los apóstoles. Cuando el Señor les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También quieren irse? Váyanse. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Y sí, nosotros vamos a caer. Y no estoy alimentando de que la caída sea buena. No es buena. No es bueno permanecer en una condición caída, pero el levantarte y venir nuevamente a Cristo, eso es señal de la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros.
Si alguien tiene alguna duda, comentario. Bueno, el deber de alcanzar esa seguridad. Dicen los autores de la Confesión de Fe. Y dice, sin embargo, al ser capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas libres y gratuitamente por Dios, pueden alcanzar sin una revelación extraordinaria, con el uso correcto de los medios, por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección, para que por este medio su corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así, de lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. ¿Y qué está? Vamos a ver varios textos que hablan acerca de esto. Vamos a empezar con Romanos capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo el 1, el 2 y el 5. Romanos capítulo 5. Versículos 1, 2 y el 5. Sí, hermano. Capítulo 5 de Romanos. Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, y aquí vemos la provisión de Dios en acción sobre el creyente. Las pruebas no van a faltar. Si alguien te ha dicho que aquí todos tus problemas serán resueltos, que tú vas a vivir a partir de ahora, tú eres el hijo del rey de reyes y señor de señores, y a ti nadie te va a tocar. No, eso es mentira. Nosotros vamos a ser perseguidos. El mismo Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo vamos a tener persecución. Y aquí todavía, gracias a Dios, podemos todavía congregarnos libremente. Todavía por la constitución de este país no han quitado la libertad de culto, pero hay países que los cristianos, única y exclusivamente los cristianos, son aserrados, son asesinados porque no quieren que sea predicada la palabra de Dios. Aquí todavía podemos darle gracias a Dios de que podemos domingo tras domingo venir y adorar libremente a Dios. Pero una cosa es sentir la seguridad de que eres salvo y pecar. Entonces, una cosa no lleva a la otra. Nosotros podemos vivir en plena certeza de que somos salvos, pero nuestras acciones y nuestro estilo de vida debe fomentar ese llamado. O sea, nosotros no debemos decir que vamos los domingos a la iglesia y de lunes a sábado acabar por ahí, porque bueno, ya yo soy salvo. No. Eso es antagónico. Y entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y le dice Pablo en la carta a los romanos. ¿Algún hermano si lo tiene, que por favor que lo lea? Sí, hermano. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está. O sea, es contraproducente que tú me digas que tienes seguridad de la salvación, que tú eres salvo, siempre salvo, y vayas disparado a practicar el pecado. No, entonces hay algo aquí que está raro. Hay algo aquí que está mal. La vida de un creyente debe marcar un alejamiento del pecado y esa búsqueda continua de la gracia de Dios por medio de su palabra, por la oración, alabar a nuestro Dios. El mismo Pablo
es claro, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios no vino a poner un parche para que tú simules vivir junto con él. Dios nos dio una vida nueva. O sea, lo que debe, la esencia de nuestras vidas debe estar marcada ¿por qué? Por una práctica en la santidad. Y no vamos a ser perfectos, hermano, eso lo sabemos. Pero no podemos confiarnos de que, bueno, es que yo no soy perfecto. Bueno, el Señor sabe que tiene que permitirme 3 o 4 pecados al día. No, hermano, Dios te llamó ¿para qué? Para que vivas en santidad. Y de hecho, en Pedro dice, sed santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Y eso está en el tiempo verbal en imperativo. Eso no es un consejo, es una orden. Sed santo. Dios no dice, trata en lo que tú puedas de andar en santidad, porque mira, es mi reflejo. No, dice, sed santo, porque yo soy santo. A nosotros se nos ha dado todos los medios de gracia. Hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Dios no demanda menos de nosotros que obediencia. Ahora, Tito capítulo 2, versículos 11, 12 y 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, ven hermano, Dios no hace las cosas por gusto. Dios no nos ha salvado y punto. Ya puedes vivir como te da la gana. Al final ya yo morí por ti, tus pecados han sido cubiertos. No, eso no es lo que yo encuentro en el texto. ¿Qué dice el texto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, nosotros debe marcar que si Cristo murió por nosotros, debemos ser celosos de buenas obras. Nosotros debemos aborrecer el pecado. Y no, Hernando, y hay un punto ahí en ese tema. No solo se nos llama como cristianos solos, sino como pueblo. Como pueblo, como iglesia. Como iglesia. Tenemos que dar ese reflejo. Como iglesia. Mi hermano, por eso los autores de la confesión de fe, al final de ese párrafo, ellos dicen, así de lejos está la seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. Si esta libertad y esta seguridad de la gracia y la salvación, que según tú tienes y te inclina más al pecado, mira, llámate a contar porque créeme entonces que esa gracia no es la que tú tienes. Tú estás siendo convencido, pero no estás convertido. Tú estás autoengañado aquí en la iglesia. Y de autoengañados podemos haber muchísimos. Y por muchos años. Pero gracias a Dios, cuando una iglesia se acerca a la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, el que no es de nosotros va a salir. Y aún el que no esté, y la cosa no es que predicar la palabra de Dios para que salgan afuera todos los que no son nosotros. No. El que aún no está, que al menos pues la gracia de Dios pueda convencerle sus pecados y que entienda
que el único remedio para su pecado, para su condición, es venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. La iglesia no está para botar gente de la iglesia. La iglesia está para llevar el mensaje de salvación y que vengan en arrepentimiento y fe. Claro, no es una obra nuestra. Nosotros simplemente hablamos lo que dice la palabra. La obra es de Dios. Pero sí, hermano, ¿podemos vivir con esa seguridad? Sí podemos vivir certeramente de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo día tras día y nos está mortificando nuestras malas conciencias. Porque fuimos sellados por ese Espíritu. Fuimos llamados aparte. La palabra santo es apartar. Dios nos santificó, ¿para qué? Para que andemos en estas obras. Por eso el versículo dice que al final dice, aguardando, el Espíritu dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Quiera Dios, hermanos, que este párrafo, todavía nos queda el párrafo que viene, el 4, pero que esta seguridad de salvación podamos nosotros agarrarla, creerla, pero también luchar por perseverarla. En nosotros debe tener ese deseo de acercarnos a la palabra de Dios, de buscar de Él. Mi hermano, si no lo tienes, mi hermana, si tú no lo tienes, pídele al Señor. El Señor nos conoce, el Señor conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Si somos algo es por su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y ahí encontraremos oportuno socorro, dice el libro de los Hebreos. Es en Él, hermano, que podemos encontrar ese oportuno socorro. Seas siervo o no seas siervo, es solo en Él que podemos encontrar ese oportuno socorro. Vamos a terminar en oración, mi hermano. Señor, gracias, Padre, porque tú, Dios mío, nos conoces y nos alientas, oh Padre, por tu palabra, a que confiemos, Señor, de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh Padre, pero tenemos que confesarte. Seamos sinceros y venir delante de ti, Señor, no a oír que el espíritu de Adán y Eva no esté en nosotros, que se escondieron de tu presencia, sino, Padre, que vengamos con cabeza baja, pero sabiendo que tú eres el único que puedes restaurarnos, Señor. Oh Padre, gracias y prepáranos para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta, Señor. Oh, gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos terminado la clase. No, falta un párrafo más. Falta el 4. Ya pueden levantarse, estirar los pies, tomar cafecito.